pues les invito a que tengamos una meditación. Trataré de ser breve. El Señor siempre me da mucho, pero trataré de ser breve este día. Y quiero que tengamos una meditación, hermanos, basada en la palabra de Dios, en este pasaje, en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de Hechos, en donde tenemos la referencia a dos siervos del Señor, que en circunstancias diferentes, en situaciones diferentes, Dios muestra su voluntad, su amor y su misericordia en la vida de ellos. Y quiero poner a su consideración solamente dos pensamientos. Uno es que Dios nos da nuevas oportunidades siempre en nuestra vida, en el ministerio, en el trabajo que realizamos en su obra y en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre el Señor está renovando sus bendiciones y dándonos nuevas oportunidades. Y el segundo pensamiento, hermanos, es el costo que a veces se paga por el ministerio que Dios nos llama a cumplir. Y hermanos, no estoy refiriéndome a que hay que pagar algo o que Dios nos cobre algo, sino que en el transcurso del ministerio hay situaciones en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros que servimos al Señor, que a veces tenemos que superar y que llevar adelante en este ministerio que Dios nos ha dado. Y hermanos, la palabra ministerio indica un servicio que los cristianos realizan por llamado de Dios para realizarlo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en las personas que no han conocido al Señor. Y hermanos, en el desarrollo de todos los ministerios que el Señor nos permite realizar, tenemos situaciones diferentes, y este pasaje o estos dos pasajes que quiero utilizar en este momento nos muestran dos situaciones que viven los siervos del Señor. Y hermanos, no es un momento solamente emotivo o no es solamente un motivo, una reflexión para conservarse en este momento o para escucharse en este momento lo que la palabra de Dios nos dice, sino es para que nosotros en forma personal, cada uno veamos lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra y que el Señor quiere que dejemos de hacer o que hagamos en este próximo año que ya estamos por iniciar. Y por lo tanto es importante tomar decisiones firmes que perduren durante todo el año. Y hermanos, les he comentado en algunas otras ocasiones que cada vez que estudiamos la palabra de Dios o venimos a escuchar una clase de escuela dominical o una predicación, no es solamente el momento, sino que en el transcurso de los días estemos recordando y viendo lo que Dios nos ha hablado. Incluso a veces cuando vamos a nuestros hogares, después de salir del culto, podamos ir comentando en familia lo que el Señor nos habló. No para decir, no, pues el hermano se equivocó, no dijo bien una palabra, o tuvo un error de léxico. No. Sino para ver qué me dijo a mí el Señor, qué le dijo a mi hija, qué le dijo a mi esposa, qué me dijo a mí. Y podamos enriquecer lo que la palabra de Dios, no enriquecer la palabra de Dios, por supuesto, sino el comentario que nosotros recibimos. Y quisiera pasar al primer pensamiento, hermanos, que es el inicio de un gran ministerio. Y quiero decirles, hermanos, que en este pasaje del capítulo número 13 corre el año 33 de nuestra era, de la era cristiana. Y Dios, hermanos, ha llamado y llama al ministerio de predicar fuera de la iglesia, fuera de la ciudad, a dos hombres, uno llamado Bernabé y el otro Saulo o Pablo. Y hermanos, ellos ministraban o ellos trabajaban en una iglesia grande en Antioquía de Siria. Y ahí Dios, el Espíritu Santo, habla directamente y dice: apártenme a Pablo y a Bernabé a un ministerio especial que yo los he encomendado. Y la iglesia, hermanos, respalda este llamamiento por Dios y se preparan e inician el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Se une al equipo un joven llamado Juan Marcos,
que era sobrino de Bernabé, y lo traen consigo para que vaya con ellos en el ministerio que Dios les ha dado. Y hermanos, es el primer viaje misionero que inicia el apóstol Pablo, pero es el primer viaje misionero de toda la historia del cristianismo, porque ese primer viaje misionero marca el rumbo y marca el inicio de todo un llamamiento que Dios hace a diferentes personas en diferentes lugares a ir afuera a predicar el evangelio. Ahora el Señor, después de 20 siglos, ha llamado a miles de misioneros, a miles de pastores, tal vez millones de gente que ha ido a recorrer el mundo en sus propias ciudades, en otros países, predicando el evangelio. Pero es un inicio, es el primer viaje misionero de miles de viajes que se han hecho. Y hermanos, dice la palabra de Dios textualmente que es el Espíritu Santo quien envía, quien dirige con el respaldo de la iglesia de Antioquía. Hermanos, ese es un gran ejemplo que tenemos para nosotros. El Señor está llamando a cada uno de nosotros y en especial a cada uno a realizar un ministerio que el Señor quiere que realicemos. Un gran ministerio no porque sea nuestro, sino porque es del Señor y para el Señor. Y hermanos, salen de Antioquía y van primeramente a una ciudad llamada Seleucia. De ahí se embarcan a una isla llamada Chipre, recorren la isla de Chipre predicando en cada ciudad, en cada pueblo, hasta que llegan a una ciudad llamada Pafos, y ahí encuentran a un falso profeta autollamado Bar Jesús o Elimas. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, y él se autodenomina así. Y él es una persona que influye de una manera poderosa en la gente, tanto en el gobernador de esa ciudad, que el gobernador lo tiene como un guía, como un dirigente, y confía en esa persona. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan y empiezan a predicar, este gobernante y los llamado Sergio Paulo, los llama y les dice: ¿Qué están predicando ustedes? Y entonces Pablo y Bernabé le exponen la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y después de escuchar a aquel hombre, aquel gobernante, es llamado por el Señor, es ganado por el Señor para el cristianismo. Pero ¿saben qué? El falso profeta Bar Jesús se interpone y empieza a decirle a Sergio: no te creas, lo que te están diciendo no es cierto, créeme a mí. Y entonces Pablo, en una actitud guiada directamente por el Espíritu Santo, habla con aquel hombre y le dice: hombre lleno de todo engaño, de maldad, hijo del diablo, enemigo del cristianismo, no cesarás de trastornar lo que el Señor ha hecho, y quedarás ciego a partir de este momento. Y aquel hombre quedó ciego a partir de ese momento. Fue una ceguera temporal, dice la Biblia, pero quedó ciego. Entonces el gobernador aquel entrega su vida a Cristo y recibe al Señor. En ese tiempo, después de ese momento, salen y van a una ciudad llamada Panfilia y empiezan a predicar. Y hermanos, están predicando ahí la palabra de Dios en esa ciudad, y sucede un acontecimiento. Juan Marcos, que les acompañaba a Saulo, a Pablo y a Bernabé, deserta del grupo, y un buen día les dice: ¿saben que yo no puedo seguir con ustedes? Yo me regreso y me voy, yo no puedo seguir en este camino, en este plan, en ese ministerio, no es para mí. Y renuncia y se va. Y hermanos, este acontecimiento ha dado motivo para que muchos estudiosos de la palabra y muchos comentaristas y muchos teólogos digan: ¿cómo un joven, lleno de energía, de expectativas, un joven que iniciaba en el camino del Señor, ahora renuncia, ahora deserta, después de escuchar lo que Pablo ha hecho y ver los milagros que ya Pablo había hecho por el Espíritu Santo, y se regresa? ¿Qué clase de persona debe ser esta? Un hombre que no es constante, que no es fiel.
Y es motivo de muchas críticas esta decisión de Juan Marcos. Pero finalmente él se va y deserta. Y Bernabé y Pablo siguen en el ministerio de la predicación. Amados hermanos, es un gran tropiezo, un gran fracaso. No sabemos exactamente qué situaciones le obligaron a ese joven a tomar esa decisión. Hace años yo escuchaba el comentario de un misionero. Hace años había un ministerio que tenían barcos que recorrían parte del mundo llevando el evangelio a muchos lugares. Y comentaban de uno de los jóvenes que pertenecía a ese grupo misionero que se desertó y se regresó a su tierra, y decían: este no es digno, ¿cómo que toma el arado y luego lo deja y voltea atrás? A veces fácil criticamos a los que desertan, a veces fácil criticamos a los que renuncian, a veces criticamos fácilmente a los que ya no asisten, pero no sabemos qué circunstancias, qué motivos, qué luchas, qué adversidades puede haber habido en su vida que les obligaron a tomar esa decisión o que les permitieron tomar esa decisión. Pasa algunos años y terminan el primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé, y regresan. Y el Señor les llama a iniciar un segundo viaje misionero. Ahora salen de la ciudad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Y entonces Juan Marcos dice: bueno, van a un segundo viaje misionero y yo los acompaño. Y Pablo dice: no, Señor, tú te regresaste del primer viaje misionero, apenas empezábamos y te regresaste, no vas con nosotros. Y Bernabé insiste, es su sobrino, insiste: vamos a llevarlo. No, y hay tal desacuerdo que no va al viaje misionero. Durante ese tiempo, durante esos años que pasan el primer viaje misionero hasta ese segundo, ¿qué habló el Señor a Juan Marcos? ¿Qué redarguyó su vida? ¿Qué el Espíritu Santo empezó a hablar en él? Seguramente que le hizo ver que lo que había hecho no era lo adecuado y no era lo correcto, y le mostró ahora que tenía un nuevo ministerio para él, para Juan Marcos. Y el Señor le conduce, pero ahora Pablo no quiere que vaya con él. Tal vez alguno hubiera dicho: bueno, pues no quieren que vaya, me está rechazando el apóstol Pablo, pues no voy. A lo mejor Dios me está diciendo que deje este ministerio, a lo mejor Dios está usando a Pablo para que me diga que ya no vaya. Pero no es así. El Señor le muestra que va a cumplir un ministerio, y entonces se forman dos equipos. Juan Marcos y Bernabé van a predicar a un rumbo, y Pablo y Silas, otro misionero, toman otro rumbo. Y ahora de ser un equipo son dos, y ahora de ir a un rumbo van a dos rumbos diferentes predicando el evangelio. Pero no llega ahí la vida de Juan Marcos. Pasan los años y después de un tiempo Pablo habla en una de las epístolas a Timoteo, la segunda a Timoteo, y dice: tráeme a Juan Marcos, porque me es útil en el ministerio. Han pasado varios años y Juan Marcos ha demostrado ahora, con hechos, que el segundo llamamiento que Dios le hizo está cumpliéndolo cabalmente, y está entregando su vida y está sirviendo de tal modo que el apóstol mismo, Pablo, dice: traigan a Juan Marcos porque es útil en el ministerio. Y más adelante en Filipenses dice: Juan Marcos, colaborador del evangelio, colaborador mío, que predica, que habla. El Señor, hermanos, le da esta nueva oportunidad a Juan Marcos para trabajar en el servicio del Señor. Y todavía más, el Señor le permite a Juan Marcos escribir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Y escribe Marcos el evangelio del Señor Jesucristo. A veces he pensado yo cuando veo el ejemplo de muchos de siervos del Señor, y digo: ¿por qué no se hubiera sido yo el que Dios hubiera llamado para escribir el evangelio de Él, del Señor Jesucristo, usándome a mí?
¿Cuántos cristianos de aquel tiempo y de todos los tiempos habrán dicho lo mismo? Ojalá hubiera sido yo el llamado. Pero el fracaso de un joven, el fracaso de un hombre, no quiere decir que es el fin del ministerio, porque Dios le concede una nueva oportunidad para que le sirva escribiendo, por el amor de Dios, el Evangelio. Lo más grande, lo más glorioso, lo más importante, el camino que tenemos para encontrar a Jesucristo, la palabra de Dios. Qué glorioso llamado ministerio a uno que consideraron fracasado, que renunció, que desertó. Pero para el Señor no hay eso. Porque el Señor nos da nuevas oportunidades, porque el Señor nos permite aún en nuestros fracasos o en nuestros pecados levantarnos y continuar en el ministerio que debemos realizar por el Señor. ¿Saben cómo fue la escritura de Marcos y de Lucas? Mateo y Juan fueron discípulos de Cristo y vieron y oyeron todo lo que el Señor Jesús hizo y lo escribieron. Pero Marcos nació muchos años después, y Lucas también. Lucas fue contemporáneo de Pablo. ¿Cómo escribieron el Evangelio? No se sentaron y el Espíritu Santo estuvo hablándoles todo. No fue así como muchos de los cristianos, como muchos de los escritores recibieron el mensaje del Señor. La historia claramente cristiana dice que ellos investigaron, que ellos fueron a los lugares donde estuvo Cristo, con los sobrevivientes de los apóstoles, con los que vivieron en Jerusalén y en todos los lugares donde fue Cristo, y estuvieron recopilando datos y escritos, y escribiendo y anotando y archivando y guardando. Y el Señor Jesús, el Espíritu Santo, estuvo diciéndoles cómo fueran escribiendo, en dónde empezaran, qué escribieran, qué datos anotaran. Y así lo hizo Juan Marcos. Fue un trabajo arduo, no fue un trabajo de unos meses, fue un trabajo de mucho tiempo, de tiempo completo, donde Juan Marcos estuvo escribiendo, recopilando y anotando, inspirado por el Espíritu Santo. Su palabra, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros, si hemos tenido algún fracaso durante este año, si hemos cometido algún pecado, si hemos tenido algún error en nuestra vida, si hemos renunciado a algo en el servicio del Señor, Él nos está dando la oportunidad de que para este año vayamos adelante. Un fracaso en la obra no es el fin. Dios quiere que vayamos adelante y que sigamos en el camino. Alguien puede decir: es que me acusaron injustamente, es que a mí me agredieron en mi vida, en mi persona, tuve problemas graves en mi vida, tuve enfermedades difíciles, tuve problemas en mi familia, estuvo mi matrimonio a punto de desquebrajarse, tuve fracasos, tuve malas decisiones, abusaron de mí, me criticaron. Todo lo que quieran decir y lo que queramos decir como fracaso, como falla, como estorbo que sufrimos durante este año. Pero Dios quiere que regresemos al gozo de la salvación. Dios quiere que regresemos al gozo de servirle, porque ya no soy esa persona del fracaso, porque ya no soy esa persona que renunció, porque ya ahora el Señor me está mostrando este día, un nuevo ministerio que Dios quiere que realice. En este año Dios quiere que levante mi vida y que cumpla un ministerio de predicar, de hacer discípulos. Si durante este año no hice un discípulo, si durante este año no prediqué la palabra de Dios, no dije a mis vecinos, no dije a mis compañeros, el Señor me da la oportunidad de abrir un nuevo ministerio y de hablar y de predicar. Si durante ese año no abrí las puertas de mi casa para que se predicara la palabra de Dios ahí, invitando a mis vecinos, hoy el Señor está llamándonos a abrir las puertas de nuestro hogar para que ahí se enseñe la palabra de Dios y se predique la palabra de Dios. Si este año no apoyé el trabajo misionero,
El Señor hoy me está dando la oportunidad de apoyar a los misioneros que están llevando la palabra de Dios. Escuché una vez una frase que decía: si tus pasos no van, que vayan tus pesos. Pero yo digo que vayan tus oraciones, acompañando a los que van y predican. Que vayan nuestras oraciones y nuestro servicio, lo que podamos dar para los que están trabajando, para los que están predicando, para los que están saliendo fuera, llevando el mensaje de salvación. Hermanos, todos los que hemos tenido en la vida algún fracaso, el Señor nos ha dado nuevas oportunidades para seguir adelante y para servirle en su obra, en su iglesia. Saben que en nuestro país se reciben misioneros de otros lugares, y que un tiempo antes de la pandemia estuvimos recibiendo o estuvieron mandando misioneros de Venezuela a México, un país que es más pobre y que está en condiciones económicas y sociales mucho más mal que las que nosotros vivimos aquí en México, y estuvieron mandando de allá misioneros que vinieran a trabajar aquí a México. ¿Y saben qué hacían para escoger a un misionero? No decían: ¿quién se quiere ir de misionero a México? Yo. No. Pasaban por un examen. Primero tenían que tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, haber estado preparándose por muchos años, haber tenido un ministerio eficaz en la iglesia del Señor, para que pudieran ser escogidos y después de pruebas ser mandados como misioneros. No era cualquiera que dijera: yo voy. Y saben que en los seminarios, para los que se van a preparar como pastores, también pasan por una serie de pruebas, de exámenes, para ver si realmente son llamados, para ver si realmente van a servir al Señor, y si no, los regresan a sus casas. Hermanos, el Señor nos está llamando para servir al Señor. Está llamándonos a prepararnos, no para quedarnos aquí, sino para salir y llevar el mensaje de salvación a los que todavía no conocen, dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, donde Dios nos mande. Amados hermanos, este ejemplo que tenemos de Juan Marcos, un joven que comete un fracaso, pero que Dios le da nueva oportunidad. Pero ¿saben qué? La decisión finalmente fue de él, de Juan Marcos. Dios lo llamó y Dios le dio un ministerio y le volvió a dar un ministerio amplio, pero finalmente él decidió servir o no al Señor, y decidió servir. Así es con cada uno de nosotros. El Señor nos está dando un ministerio que cumplir, pero no nos obliga. La decisión es de cada uno de nosotros, de servir o no. Quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos. Trataré de ser más rápido. El costo de un gran ministerio. Quiero regresar en el tiempo nuevamente al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya que Juan Marcos se fue y desertó, Pablo y Bernabé continúan predicando, y es el segundo año. Ya están en el año 45. Inició el primer viaje misionero de Pablo en el 44. Ahora ya están en el año 45 y el Espíritu Santo los lleva a una ciudad llamada Iconio, y ahí cree una gran multitud de judíos y de griegos. Reciben al Señor, reciben su palabra y creen en el Señor. En esa ciudad, era una ciudad habitada por gran número de judíos y griegos principalmente.
Y los judíos que vivían ahí en esa ciudad, muchos creen, pero otros no y se oponen al Evangelio. Caray, parece que los judíos siempre están oponiéndose, muchos de ellos, a que se predique la palabra de Dios. Y entonces empiezan a acusarlos ante el gobierno, a Pablo y a Bernabé, de tal manera que empieza a haber un disturbio y empiezan a amenazarlos de muerte. Y Pablo y Bernabé tienen que salir prácticamente huyendo de esa ciudad. Y van de ahí a una ciudad llamada Listra. De Iconio se trasladan a Listra. Y llegando a Listra, observan a un hombre que estaba imposibilitado para caminar desde su nacimiento. Era un hombre que nunca había caminado y nunca había tenido esa oportunidad. No sabemos qué pasó, qué enfermedad o qué situación vivió, o si fue algo genético, no sabemos, pero era un hombre que no podía caminar. Entonces Pablo ve la necesidad de aquel hombre y, guiado por el Espíritu Santo, le restablece la salud. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre que nunca había caminado se levanta y camina y salta. Un gran milagro, un milagro extraordinario. Nada cotidiano, nada común, nada que pasaba todos los días. Hermanos, el Señor sigue haciendo milagros hoy en día en la vida nuestra. Y estoy seguro que si les preguntara a cada uno de ustedes, muchos de ustedes habrían de decir: el Señor hizo un milagro conmigo en tal fecha, o en tal año, o en este año. El Señor sigue haciendo milagros. Sin embargo, hermanos, no son los milagros lo que utiliza el Señor para que la gente se convierta al Señor. ¿Recuerdan allá en Lucas cuando el Señor Jesús sanó a 10 leprosos? Y el Señor les dijo: vayan y preséntense con el sacerdote para que verifique que están sanos. Y cuando iban, los 10 leprosos fueron sanados, y solamente uno regresó a darle gracias a Dios por la sanidad. ¿Y los otros 9? A veces, hermanos, y hoy en día creo yo que sucede mucho, que muchas personas quieren milagros de Dios, y que Dios me dé, y que Dios me conceda, y que Dios me abunde, pero no hay compromiso de seguir al Señor. Pero a veces no tenemos el compromiso de seguir el camino del Señor. Por eso creo yo que el Señor a veces no usa milagros, sino solamente su palabra, la palabra de Dios, para realmente llegar al corazón y convertir a las personas que no le conocen. Cuando las personas que vivían allá en Listra ven el milagro de aquel hombre que había sido imposibilitado para caminar durante toda su vida, ahora caminando, y saben que Pablo y Bernabé lo sanaron, piensan que son dioses mitológicos que ellos tenían, y a Bernabé le dicen que es Júpiter y a Pablo que es Mercurio. Y vino el sacerdote de uno de ellos y trajo flores y guirnaldas y toros para sacrificarlos en el nombre de ellos, de Pablo y de Bernabé, porque decían: son dioses que bajaron del cielo. Y entonces Pablo y Bernabé les dicen: no, somos hombres, somos como cualquiera de ustedes, venimos precisamente a predicarles para que salgan de la idolatría, para que salgan de esa esclavitud que tienen bajo los ídolos y que entreguen su vida al Señor, al Dios creador, al Dios conservador, al Dios que bendice la humanidad. Dejen ese camino, nosotros no somos dioses, somos personas. Y dice la Biblia que difícilmente pudieron convencer a la multitud de que no eran dioses y que no les adoraran y alabaran como a Dios. Y hermanos,
No sabemos cuánto tiempo pasa de ese pasaje al siguiente, en donde dice la palabra de Dios que vienen de la ciudad anterior donde habían estado los judíos, aquellos que se opusieron, vienen ahí ahora hasta Listra y empiezan a acusar a Pablo y a Bernabé de delitos que ellos no cometieron, y empiezan a motivar a la multitud de que son gentes malas y que hay que matarlos y que hay que apedrearlos, y empieza a juntarse la multitud, la turba, y hermanos, motivados por el sentimiento de enojo, de desprecio, de rencor, empiezan a juntarse para atacar a Pablo y a Bernabé. Vean qué voluble y qué cambiado es la gente. Primero los quieren adorar y ahora los quieren matar. Primero creen que son lo máximo y ahora piensan que merecen la muerte. Y empiezan a juntar piedras y empiezan a venir contra ellos con todo el enojo y con todo el rencor que tienen. Y la palabra de Dios no da detalles, pero yo pienso que ellos empezaron a caminar, a huir, tal vez a esconderse, a protegerse, viendo la multitud que venía contra ellos. Y todos los discípulos se retiran, pero alcanzan a Pablo o lo copan, o no sé si Pablo los encara y tal vez quiere dar la cara y tal vez convencerlos de lo que están haciendo no está bien. No sabemos, la Biblia no da detalles. Lo cierto es que agarran a Pablo y empiezan a apedrearlo con toda saña contra él. Y hermanos, cuando apedreaban a una persona, no agarraban piedras y se las aventaban así, no, con toda la fuerza y con todo el coraje, tratando de destruir. Y no eran piedras pequeñas, eran piedras grandes. Empezaron a golpear el cuerpo de Pablo, tal vez se cubría la cara, la cabeza, y empezaron a llover piedras en su cuerpo, en su espalda, en su tórax, en su cabeza, en su cara. Y fue tan fuerte las piedras y los golpes que el apóstol Pablo cayó y se derrumbó inconsciente, y siguieron apedreándolo. Y se acercaron, y tal vez la respiración del apóstol Pablo era tan lenta, agobiado por los golpes, que pensaron que estaba muerto. Y entonces todavía más lo arrastraron fuera de la ciudad para que se lo comieran los animales del campo. No sabemos si lo agarraron de los brazos y lo arrastraban, o lo agarraron de los pies y lo arrastraron hasta allá, pensando que estaba muerto. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite eso con su siervo? ¿Por qué Dios permite que a su siervo tan entregado, predicando el evangelio, un hombre que no le hacía nada mal a nadie, ahora sufra todas esas consecuencias de a la gente que venía a predicarles? Ahora ellos lo están golpeando y lo han matado. ¿Que Dios no pudo evitarlo? ¿Que Dios no pudo evitar que vinieran a esa ciudad? ¿Que Dios no pudo evitar que vinieran los judíos a acusarlo? ¿Que Dios no pudo evitar que la gente se enardeciera y viniera contra él? Claro que sí. Amados hermanos, nosotros a veces en el servicio del Señor tenemos que enfrentar situaciones difíciles, de problemas, de malos entendidos, de mentiras, de golpes, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual y a veces aún en el aspecto físico. Y otra vez la pregunta, ¿por qué? Pero amados hermanos, Dios siempre tiene un plan y Dios siempre tiene un propósito en la vida de sus siervos, aún con situaciones que les causen dolor. Dios tiene un plan para la vida nuestra. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Nuestra lucha no es contra las personas, ni la lucha del apóstol Pablo era contra los que le estaban golpeando. No. Ciertamente dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Sí, pero a veces los gobernadores de las tinieblas utilizan sangre y carne para golpear a los hijos del Señor. Y Pablo está tirado, está sangrando, está dejado por muerto. Ahí está tirado en el campo, entre las hierbas, entre las espinas, tal vez entre las piedras. Y entonces Dios hace un gran milagro. ¿Saben que Dios abre las ventanas de los cielos? Y hay una luz radiante, extraordinaria, y bajan ángeles, como cuando nació el Señor Jesús. Y el arcángel Gabriel desciende para levantar a Pablo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Se abre el cielo y vienen ángeles? No. Ciertamente el Señor mueve a sus ángeles. El Señor mueve a sus hijos. ¿Y saben quiénes vienen a levantar a Pablo? Los hermanos. Sus hermanos, los hermanos de la iglesia, los hermanos que habían creído, son los que vienen y empiezan a levantar a Pablo y lo empiezan a reanimar. Yo no sé cómo sea una persona cuando se ha desmayado o cuando ha sido golpeado brutalmente. Si se puede levantar, yo creo que no, por sí mismo. Está aturdido, está desconcertado. Y entonces los hermanos, sus hermanos vienen. No son los ángeles ni el Señor abre los cielos, sino abre el corazón de sus hermanos y movidos a misericordia vienen y reaniman a Pablo y lo levantan. Y la Biblia no da detalles, pero yo creo que lo llevaban casi cargando y lo llevan hasta su hogar y curan sus heridas y lo atienden y lo sanan. No es una gran razón por la que Dios permitió ese sufrimiento, para que nosotros y todos los cristianos de todos los tiempos tengamos el ejemplo de cómo tratar a un hermano que ha sido golpeado por su propio pecado, tal vez, por sus malas decisiones, por sus enfermedades, por las situaciones adversas, por predicar el evangelio del Señor. Y está derrumbado y está tirado. Y no vienen los hermanos y dicen, está todavía vivo, hay que rematarlo. Ahí se manifiesta el amor de Dios, el amor de sus hermanos que están viniendo para curar a su hermano que ha sido herido. Y muchas veces, hermanos, lo he dicho, que el consuelo de Dios baja a través de la vida de los hermanos. Que la fortaleza de Dios baja a través de la vida y de la oración de mis hermanos. Que la sanidad de las heridas morales y espirituales baja el amor de Dios a través de su iglesia, a través de los hermanos. No manda a Dios ángeles, ni querubines, ni serafines, ni nada. La misericordia de Dios y la fortaleza viene a través de sus hermanos, a través de los hermanos. No es una gran razón por la que Dios permitió el sufrimiento del apóstol Pablo, para tener este ejemplo de cómo tratar a nuestros hermanos cuando han sido derrumbados. Y quizás pudiéramos decir, bueno, yo estoy bien ahorita. Pero el Señor dice, quien esté firme, cuídese que no caiga. Entonces, en algún momento, cualquiera de nosotros pudiéramos encontrarnos en una situación así, derribados, tal vez por nuestra propia mala decisión o por nuestra mala conducta.
¿Qué esperamos de mis hermanos? ¿Qué espero de mis hermanos? O cuando vemos a un hermano derribado, ¿qué espera de nosotros? Que vengamos y que lo levantemos y que lo fortalezcamos y que sanemos sus heridas. Eso es lo que Dios quiere. Amados hermanos, el apóstol Pablo es levantado por sus hermanos, llevado a un lugar, a un hogar donde curan sus heridas, donde lo restablecen. Y al siguiente día se prepara para seguir su ministerio. No hay enojo. Ay, pero me golpearon, me hirieron, me lastimaron. No hay rencor. No hay reclamos a Dios. No hay que me ofendieron, que me lastimaron. No hay preguntas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Absolutamente nada. Sabe perfectamente el apóstol Pablo que el ministerio del Señor requiere entrega y en ocasiones requiere pagar un precio. Y Pablo va a la siguiente ciudad y predica. Y leímos ahí en la palabra de Dios cómo una multitud cree en las siguientes ciudades. Y después de predicar todo un tiempo en aquellas ciudades, regresa a esa misma ciudad y confirma el ánimo de los hermanos. Saben que el ministerio de Pablo no era solamente predicar y dejar ahí a los que habían creído a ver cómo se las arreglaban, no, sino que constituía pastores y constituía maestros y les enseñaba para que los mismos de la misma iglesia continuaran el ministerio. Él visitaba después las iglesias, pero ya había dejado establecidos hermanos que estuvieran al pendiente. El Señor llama a sus hijos, a sus siervos de la misma iglesia. Muchas veces no trae siervos de otros lugares, sino que prepara a los hermanos de la misma iglesia para que continúen la obra del Señor. Por eso, hermanos amados, hemos de seguir trabajando, confirmando la obra que el Señor nos ha encomendado en este próximo año. Y la palabra de Dios y nuestro Señor nos está invitando a que continuemos, aún en las situaciones que puedan venir a la vida nuestra. Y quiero terminar, hermanos, invitando nuevamente que si alguien no ha creído en Cristo, que si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, invite a Cristo, recíbalo en su vida, sea discípulo de Cristo. El Señor tiene un gran ministerio y grandes bendiciones para la vida nuestra. Y invitar a los hermanos a que sigamos sirviendo al Señor a través de servir a nuestros hermanos. La ayuda de Dios viene a través de los hermanos. Y hermanos, tenemos dos ejemplos de dos siervos del Señor. Y quiero decirles antes, hace tiempo leí un escrito que decía, los discípulos de Cristo traicionaron a Cristo, lo abandonaron. Y lo decía, los hermanos de José fueron los que lo vendieron. Y decía ese escrito, pues tú qué puedes esperar de tus hermanos, que te hagan lo mismo. Pero no es así. Son ejemplos que tenemos para no hacerlos. Pero aquí en este pasaje que hemos acabado de leer y que hemos analizado, tenemos el ejemplo que sí debemos hacer, que sí debemos cumplir el amor de nosotros para con nuestros hermanos en todas las circunstancias. Y amados hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios, y el Señor me ha llamado a predicar y lo seguiré haciendo y lo seguiré predicando y seguiré enseñando lo que la palabra de Dios dice, porque es lo que debemos hacer.
Y créanme que yo no quiero que un día el Señor me llame y me diga, tú no les enseñaste mi palabra, y me reclame. Por eso, amados hermanos, a lo mejor la palabra de Dios es fuerte, o a lo mejor nos lastima, pero es la palabra de Dios, y tenemos que hacerlo como el Señor nos lo indica. Hermanos amados, ¿qué es lo que quiere el Señor que yo haga a partir de ahora, en este nuevo año? ¿Qué es lo que el Señor quiere que deje de hacer a partir de ahora y durante el próximo año? La palabra de Dios nos está enseñando en este pasaje a entregarnos, a servir al Señor. Y tenemos estos dos ejemplos. Uno de un fracasado con un gran ministerio, y el otro, el apóstol Pablo, en una situación tan adversa como casi la muerte, donde sus hermanos son usados por el Señor para bendición de Él. Oremos.